Ahora sí. Entonces, en general lo que vemos es una recta vertical de oferta monetaria que cruza a la demanda de dinero en algún punto y eso determina la tasa de interés. En el modelo de SLM también tenemos el equilibrio del mercado de dinero, de bienes, y justamente el modelo ISLM representa las curvas de equilibrio de toda la economía, del mercado de bienes y servicios y del mercado de dinero y bonos implícitamente. Cuando agregamos el mercado de trabajo, pasamos al modelo de oferta agregada en demanda agregada. ¿Por qué voy a esto? Porque en general nosotros tenemos como que la oferta monetaria es algo que el Banco Central decide, es una herramienta o una política que depende estrictamente del gobierno, en este caso del Banco Central, y que puede definirlo en un nivel arbitrario, que desea. ¿De qué? O sea, ¿por qué se les ocurre que el Banco Central intentaría tener un determinado nivel de oferta monetaria y no otro? ¿De qué dependerá esa decisión? Por ejemplo, en ese modelo, en este modelo. Norte de Europa. Si recuerdan de otras interacciones que tuve con el canal, yo estuve trabajando en lo que fue la repatriación de Wuhan, en China, y tuvimos seguir, de hecho seguimos al día a día cómo son las medidas que han llevado a que Wuhan en particular, que era el epicentro de todo lo que fue el brote del coronavirus, esté llevando al día de hoy actividades casi normales. No hay escuelas todavía, no hay cines, no hay teatros, no hay restaurantes, pero la gente sale a las calles, ya están mucho más relajados los controles, y el resto de China lentamente ¿Y eso qué vuelve viene a ser? el camino que llevó a China a eso fue el aislamiento total, ¿no? Al momento en que tuvo que decir China, que no tuvo ningún antecedente. Ahí silencié todo, si alguno necesita activar el audio, porque se ve que alguien activó el audio con un video de Chile. Vámonos. Entonces, básicamente, para resumir, hasta ahora todos los modelos que hemos visto, siempre el Banco Central decide la oferta monetaria donde quiere. Tiene el poder total sobre la oferta monetaria. Sin embargo, lo primero que vamos a ver es que la oferta monetaria no depende estrictamente de algo que decide el Banco Central. La oferta monetaria en un sistema de encaje fraccionario, justamente, sistema financiero, donde el encaje es fraccionario, ahora vamos a ver qué es eso, no depende estrictamente del Banco Central, sino también del accionar de los bancos y de los particulares que no pertenecen al sistema financiero, es decir, de nosotros. La cantidad de dinero no es determinada por el Banco Central, sino que el Banco Central intenta influir sobre la cantidad de dinero. Lo más parecido a algo que el Banco Central controla en forma, digamos, total, supongamos, es la base monetaria. ¿Bien? Y después vamos a ir viendo que en realidad los bancos centrales han ido hacia un sistema donde lo que controlan es la tasa de interés ya, y no ni siquiera la base monetaria. ¿Sí? Pero ya el primer quiebre que vamos a tener es, basta de pensar en una recta vertical donde el Banco Central decide la oferta monetaria, sino que ahora la oferta monetaria va a depender de la interacción entre el Banco Central, el sistema financiero, los particulares no bancarios, etc. ¿Bien? Entonces, ¿qué es esto de encaje fraccionario? Se refiere a que los bancos pueden, de los depósitos que la gente y las empresas hacen, encajar una parte, es decir, encajar significa depositar en el Banco Central en forma obligatoria o voluntaria, una parte de esos depósitos y el resto lo pueden prestar. Desde el momento que no están obligados a encajar todo, es decir, no están obligados a guardar el total de la plata que se deposita en el banco, sino solo una parte, eso genera una oferta para que los bancos puedan prestar, y ese préstamo que hacen los bancos vuelve a circular en la economía como nuevo dinero, del cual luego una parte volverá a los bancos y se volverá a encajar, y esto es lo que conocen como el proceso de creación secundaria de dinero, y yo creo que lo había visto anteriormente. Pero la clave de eso es que haya un encaje fraccionario. Si los bancos estarían obligados a guardar el total de los depósitos en la cuenta del Banco Central, directamente no habría creación secundaria de dinero, porque los bancos no estarían en posibilidad de dar créditos, y eso haría que entonces el dinero sea directamente que determina el Banco Central y no esté este proceso de creación secundaria. Desde el momento que hay creación secundaria de dinero, entonces tenemos que analizar de qué depende esto, para poder pensar en de qué depende justamente la oferta monetaria total, que ya no es la base, sino es la oferta. O sea, la base de la creación secundaria. Entonces, por ahí se repite un poquito lo que hablamos. Los bancos con la capacidad de préstamo que depende del monto de depósitos que captan, obviamente.
y esto es lo que hablamos recién, ¿no? Entonces, una parte se guarda como efectivo mínimo, encaje, efectivo mínimo, son todos sinónimos, ¿sí? Y el excedente lo prestan, y hay una expansión múltiple de crédito, que es la base de lo que llamamos creación secundaria. Entonces, por ahora, en el paper de GABA van a ver, o en el trabajito de GABA, y en lo que hablamos al principio, vamos a pensar como que este encaje es obligatorio, solamente hay un encaje o una reserva obligatoria, y los bancos centrales, los bancos, perdón, comerciales, no mantienen ninguna proporción de los depósitos como reserva voluntaria. O sea, ¿por qué se les ocurre que un banco privado podría tener, o sea, ¿por qué le interesaría tener justo lo que lo obligan y no tener más reservas? Hay alguno de los chicos que cualquiera que quiera hablar me escribe y habilita el micrófono. A los bancos sociales no les interesa, no les conviene, sería. Exacto. Esa es la respuesta. Bien, lo leo para si eso está grabando. Porque la respuesta que me hacen es porque posee un monto mayor para realizar préstamos a individuales o particulares, mejor dicho, pero si te decir eso, es decir, si los bancos guardan como reservas obligatorias solo lo mínimo que le obliga el Banco Central, le queda todo el resto para poder prestar, y ahí es donde justamente es donde genera beneficios los bancos. Bien. Y la pregunta en el sentido contrario sería, ¿por qué los bancos pueden llegar a tener reservas mayores a las que el Banco Central les obliga? O sea, ya sabemos el costo de oportunidad. O sea, cada peso que no prestan tiene un costo de oportunidad que es la tasa de interés. ¿Bien? Entonces, lo lógico sería que los bancos comerciales guarden solo lo que el Banco Central les exige. La respuesta de uno de sus compañeros es bastante precisa, digamos, es porque justamente mantienen eso como reservas obligatorias, porque si mantienen más se están perdiendo de prestar. Ahora, lo que yo les pregunto es, en muchas oportunidades, los bancos guardan más de lo que le exige el Banco Central. Esto se llama reservas excedentes en la bibliografía o reservas voluntarias. La pregunta es, ¿por qué los bancos podrían llegar a hacer eso? Teniendo en cuenta que tiene un costo, ¿no? Bien. Dice Gianluca, para hacer frente a las operaciones del día a día, estás pensando más en efectivo, es cierto eso, los bancos tienen que tener efectivo para poder llenar cajero, para poder asistir a las demandas de los clientes. Y aparte del efectivo, digamos, pensando en liquidez, aunque esté depositada en la cuenta, pero tenerla, digamos, líquida y no prestada, ¿por qué podría ser? Básicamente es porque pueden llegar a tener miedo, riesgo, de que haya retiros de depósitos mayores a los que el Banco Central les obliga a guardar, entonces prefieren tener la liquidez disponible por si llega a haber una corrida bancaria, por ejemplo. Otra de las cosas puede ser que no haya demanda de créditos, es decir, hay muchos depósitos, no hay demanda de créditos, las tasas están bajas, ya bajaron todo lo que pueden bajar las tasas, por ejemplo, la crisis de 2008-2009 en Estados Unidos, y así todo no hay demanda de crédito, porque las familias, las empresas, etcétera, están muy endeudadas, entonces los bancos tienen un nivel de reservas muy alto, no deseado, pero no tienen dónde colocar ese dinero, entonces hay reservas mayores a las que quieren tener. ¿Bien? Esos son dos motivos principales. Por ahora, en el papercito este de GABA y en lo que estamos hablando, vamos a suponer que los bancos guardan solo lo que los obligan a guardar. ¿Bien? Entonces, el proceso de creación secundaria del dinero ya lo vimos, ya lo hablamos, cómo es. Lo que se denomina multiplicador de la base monetaria, entonces es básicamente ex post, una vez que ya se multiplicó, se puede calcular o pensar como la oferta monetaria dividido la base monetaria. Es decir, si uno tiene la oferta monetaria, por decir algo, es 100 y la base monetaria es 50,
significa que la base monetaria se multiplicó 2 veces en este proceso de depósitos y créditos, y eso hizo que la oferta monetaria, que es lo que nosotros denominamos dinero, sea el doble de lo que es el dinero de alto poder, como se le llama, que es la base monetaria. El dinero que originalmente emitió el Banco Central, que está en su pasivo, después vamos a ver otros balances, es la base monetaria. Sin embargo, la cantidad de dinero es el doble. ¿Bien? Entonces, eso que vamos a denominar multiplicador va a depender de algunas cosas, entre ellas de la tasa de encaje legal o la tasa de efectivo mínimo, pero también del accionar de los particulares, de la demanda de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es la cantidad de dinero no va, de vuelta, perdón que sea repetitivo, no va a ser totalmente dependiente del Banco Central, sino que va a quedar en cierta forma indeterminada. El Banco Central va a intentar a veces, o sea, en estos modelos que están pensados hasta la economía más o menos hasta los años 70, 80, los bancos centrales tienen algún determinado objetivo de cantidad de dinero y van a intentar aproximar a esa cantidad de dinero con todas las herramientas que disponen, que vamos a ir viendo, pero no depende específicamente o estrictamente 100% del Banco Central. ¿Y por qué? Es por esto, porque hay un sistema de encaje inflacionario, donde los bancos comerciales también crean dinero, ¿bien? Y entonces el Banco Central solo puede influir sobre la oferta monetaria y definir la base, supongamos, pero no la oferta. Entonces, les digo de vuelta si me quieren interrumpir, me interrumpo. Entonces, lo que vamos a ver es un poco los balances de los bancos. Van a ver que en GABA hay unos balances muy sencillos. Ahora vamos a ir viendo. Entonces, lo que vamos a ver es que la base monetaria la vamos a definir como el circulante en el poder del público, el circulante en entidades financieras y los depósitos de los bancos en el Banco Central. De vuelta, base monetaria es igual al circulante del poder del público, es decir, los billetes y monedas que tenemos todos nosotros, las empresas, el circulante, billetes y monedas que tienen los bancos, y los depósitos, ya no billetes y monedas, sino depósitos que tienen los bancos en el Banco Central. ¿Bien? Tanto el efectivo que tienen los bancos como los depósitos que tienen en el Banco Central va a ser parte de esto que llamamos encaje o reservas legales. ¿Bien? RL va a ser reservas legales y está compuesto por el circulante que tienen los bancos en sus cajas y sus tesoros y por los depósitos que tienen hechos en el Banco Central porque el Banco Central los obliga y a veces porque tienen excedente. ¿Alguno está al tanto de las medidas que tomó hace poco el Banco Central para inyectar crédito en la economía en este contexto del coronavirus? ¿Han leído algo sobre eso? Más o menos el monto que se inyectó. ¿Y cómo se inyectó también? Bien, ¿alguno? 2% del PIB, ahora que vamos a pensar. Puede ser, más o menos, sí. Y millones de pesos son aproximadamente 320.000 millones de pesos, o sea que lo que inyectó el Banco Central. ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde lo sacó? No, sí lo emitió, sí, claramente lo emitió, pero de cómo hizo, digamos que, qué otro pasivo redujo, es decir, para el Banco Central el dinero es un pasivo, ahora vamos a ver el balance, pero para poder aumentar este pasivo, que es la cantidad de dinero, redujo otro pasivo que tenía. Exacto, vendió el LELIQ. O básicamente, más que vendió, lo que hizo es no renovar las LELIQ. Es decir, ahora vamos a ir viendo los balances, no sean problema, pero para empezar una introducción, los bancos comerciales tienen en su activo LELIQ, que son pasivos del Banco Central. El Banco Central le debe esa plata a los bancos comerciales. Cada tanto, todos los días o cada unos días se renuevan esas LELIQ. Lo que hizo el Banco Central es decir, bueno, esta vez, de todo este stock de LELIQ, 320.000 millones de pesos no se los voy a renovar. Entonces los pagó, lo hizo es cancelable. ¿Bien? Entonces esa plata ingresó en los bancos. ¿Los bancos ya la prestaron? No, ¿bien? Todavía no la prestaron. Entonces, esa plata que el Banco Central ya inyectó, no fue prestada.
Entonces, si no fue prestada, ¿dónde está? En esto que estamos viendo. Bien, exacto. ¿Sí? Está en las reservas, no en las reservas internacionales en dólares, sino en esto que llamamos depósitos de los bancos en el Banco Central. Es decir, todavía no aumentó en 320.000 millones de pesos la base monetaria. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si bien se redujo el pasivo, perdón, la LIC, aumentó el pasivo dinero, digamos, base monetaria, por otro lado, aumentó el depósito de los bancos acá. ¿Bien? Entonces no está circulando, mejor dicho. Sí forma parte de la base monetaria, pero no está circulando todavía. Es decir, está acá. ¿Bien? Poco a poco, a medida que esos créditos se vayan otorgando, eso va a empezar a circular y va a crear mayor dinero, porque va a circular y va a entrar en este proceso de creación secundaria del dinero y la oferta monetaria va a aumentar. ¿Bien? Sigamos. ¿Cómo se determina cuánto de las reservas legales se quedan en los bancos y cuánto depositan en el Banco Central? No, mientras esté, digamos, mientras el Banco Central pueda controlar, sepa la cantidad de efectivo que tiene y la cantidad de depósitos que están y pueda lograr el porcentaje que les exige, está bien. La composición es liquidez igual, ¿bien? Los dos forman parte de las reservas, tanto el efectivo que tienen como los bancos tienen muy poquito efectivo, para que tomemos ya dimensión económica. Muy, muy poco. El efectivo tiene un costo de almacenaje, y ocupa tesoro, ocupa el lugar. Los bancos tienen lo mínimo que pueden. O sea que la mayor parte está depositada en el Banco Central. ¿Sí? Esto es casi medio despreciable, ¿sí? Salvo que tengan algún temor de alguna corrida específica y llenen de efectivo los bancos por las dudas, al final esto es muy mínimo, por costo, digamos, y la mayoría son depósitos. ¿Bien? Bien. Entonces, hay distintos conceptos, hay distintas cosas a las que llamamos dinero, que son los distintos agregados, que ustedes lo deben haber visto, ¿sí? Entonces, los agregados son M1, M2, M3. A medida que vamos aumentando la M, yendo desde 1, desde 0 en realidad, que es la base, hacia 3, lo que vamos bajando es la liquidez de los activos que estamos incluyendo. Es decir, por ejemplo, en M1 nosotros tenemos circulante en poder del público, más depósitos a la vista. ¿Bien? ¿Bien? Después tenemos en M2, tenemos lo que ya está en M1, que es circulante en poder del público, depósitos a la vista, y se le suman los depósitos en caja de ahorro. Esto que está acá, M2, es lo que en Argentina llamamos dinero. M2 es oferta monetaria en Argentina. ¿Por qué decimos en Argentina? Porque la mayor parte de los países del mundo es M1. ¿Bien? M1 ya tiene caja de ahorro y cuenta corriente, y en general en los países del mundo M1 es lo que es oferta monetaria. En Argentina lo tenemos separado de lo que son depósitos en cuenta corriente de los que son depósitos en caja de ahorro. ¿Bien? Y todo eso lo llamamos M2. Y ya cuando incluimos los depósitos a plazos fijos del sector privado y público, y algunos otros depósitos, tenemos M3. M3 ya no es estrictamente dinero. ¿Por qué M3? ¿Por qué M2 sí es dinero y M3 no es dinero? Es un agregado monetario importante, da idea de riqueza, porque es el total de lo que los ciudadanos tenemos, tanto en efectivo, en caja de ahorro, en cuenta corriente y en plazo fijo, pero no es estrictamente dinero, porque eso es así. Por la liquidez, justamente, está bien. Es decir, básicamente es porque no se pueden comprar bienes y servicios con plazo fijo. ¿Sí? El dinero tiene que poder usarse para comprar bienes y servicios. Se puede comprar bienes y servicios con circulante. Se pueden comprar bienes y servicios con depósitos en caja de ahorro y cuenta corriente. ¿Bien? Exacto, ahí está. Porque lo que está en plazo fijo no se puede usar instantáneamente como efectivo. ¿Bien? Es decir, es tal cual así. No tiene liquidez inmediata, no se pueden comprar bienes y servicios, no es estrictamente dinero. Es bastante cercano, porque generalmente, sobre todo en Argentina, son muy cortos los vencimientos, pero mientras no se pueda comprar bienes y servicios con eso, no es dinero. Entonces, para casi todos los estudios que se hacen, siempre que hablamos de dinero es dinero. Gianluca me pregunta si el M1 es lo que McCallum llama High Power and Money, y no, digamos.
N1 es lo que llama oferta monetaria, digamos. Lo que es high powered money es base monetaria, ¿bien? Es lo que vimos antes. El dinero de alto poder, es el dinero que crea el Banco Central, no está creado por las entidades financieras. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Algo importante es que el dinero que crean las entidades financieras puede desaparecer. ¿Cómo desaparece? Cuando los bancos quiebran, cuando los depósitos no se devuelven, lo que pasó justamente en el 2001. ¿Bien? Uno cree que tiene esa plata en la cuenta, entonces la usa, la cuenta en su mente como que tiene esa plata ahí, pero en un proceso de quiebra de los bancos ese dinero desaparece. En cambio el efectivo, no. Básicamente el efectivo no. Entonces, lo que es base monetaria es el dinero de alto poder emitido por el Banco Central. Entonces, en otros países no existen cajas de ahorro y por eso se hace esa diferencia, es cierto, sí. Básicamente no tienen, al menos, no te sé decir si en todos los países no existen, no te voy a mentir, pero básicamente no tiene la relevancia que tiene acá. Entonces, acá hay mucha plata en cuentas corrientes y mucha plata en cajas de ahorros. Allá, por ejemplo, en Estados Unidos, sé que cualquier cuenta tiene cheque y por lo tanto es una cuenta corriente, pero en Argentina no. Entonces es probable que sea por eso esa diferencia. Pero no sé si en todos los países. Pero lo que sí sé es que la mayor parte de los países tienen M1 como cantidad de dinero, oferta monetaria, y ya no M2. Nosotros tenemos esta separación. ¿Bien? Entonces, miremos un poco un balance muy simplificado de lo que son los activos y los pasivos del Banco Central. Fíjense acá lo que hace GABA. Entonces, lo que nos dice GABA, lo que va a hacer GABA es ponerle números a los distintos activos y pasivos del Banco Central, a los distintos activos y pasivos de los bancos comerciales, y con eso lo que nos va a mostrar es cómo se aumenta la cantidad de dinero en este proceso de creación secundaria. ¿Bien? Entonces, fíjense, en el activo del Banco Central tenemos oro y divisas, en realidad son las reservas internacionales del Banco Central, ¿sí? Créditos al gobierno, el activo del Banco Central, que son los adelantos transitorios, ¿sí? Todo tipo de préstamos que hagan el Banco Central al Tesoro, compras si tiene bonos del Tesoro también están ahí. Y redescuentos y adelantos, que son préstamos que el Banco Central hace a los bancos comerciales. ¿Sí? El Banco Central, una de las funciones que tiene es ser prestamista de última instancia de los bancos, es decir, si necesitan liquidez, si tienen problemas, puede otorgar créditos, ya sea redescuentos o adelantos, como forma de preservar a ese banco o al sistema financiero en general. Bien. Del otro lado, cuando vamos al pasivo, uno de los principales pasivos es la circulación monetaria, es decir, la cantidad de billetes y monedas que están circulando. Es un pasivo que en la práctica no se realiza, es decir, es un pasivo que no es necesario cancelar. Cuando estaba la convertibilidad en Argentina, que había una caja de conversión y que cada ciudadano que tenía un peso tenía derecho a obtener un dólar, en ese caso sí era un pasivo que había que, digamos, intentar en el caso de que la gente lo requiera, y por eso en teoría en las reservas debería haber todos los dólares necesarios para poder enfrentar esos intercambios entre pesos y dólares. Pero en todos los países que hoy no tenemos tipo de cambio fijo, no existe alguna obligación de entregar algo a cambio de esos pesos, sino que lo que tienen es el poder de compra. ¿Bien? Consulta, ¿por qué la circulación monetaria justamente? Bueno, es una buena pregunta. En realidad es porque el dinero, cuando arranca, la historia del dinero, arranca como un papelito que te dice que vos tenés una cierta cantidad de oro en el banco. ¿Bien? Entonces el banco tiene guardado tu oro y a la vez te entrega a vos un papelito. Entonces esa circulación de papelitos, en realidad son todos pasivos para el banco, pero el banco tiene que enfrentarlo entregando oro. ¿Bien? Cuando hay sistemas como convertibilidad como Argentina, lo tiene que cancelar devolviendo los dólares. En este caso, justo a lo que iba es eso, es que en tipos de cambio flexible, donde no hay un tipo de cambio a sostener, es un pasivo en realidad que no necesita cancelar, que básicamente es el poder que tiene el Estado de emitir moneda y que como es de circulación forzosa y el banco y el Tesoro lo aceptan como pago de impuestos, eso tiene un valor para la sociedad y la sociedad lo demanda. ¿Bien? Cuando hay baja inflación lo demandan mucho más que cuando hay alta inflación y la mayor parte de la gente no lo quiere mantener, sino que lo usa más que nada por motivos de transacción, es decir, vieron como se le demanda dinero.
Cuando hay mucha inflación, en general la demanda de dinero es más que nada por transacción y ya no tanto para reserva de valor. ¿Bien? Pero es una buena pregunta, ¿sí? ¿Por qué es un pasivo si no tiene nada que dar a cambio? ¿Bien? Es una convención que el balance esté ahí, es algo que quedó de esa época, de cuando está el patrón oro y luego los procesos de tipo de cambio fijo. Pero bueno, es así. Entonces, dentro de circulación monetaria hay una parte que está en el público, billetes y monedas en poder público, y otra parte en los bancos. ¿Bien? Y después están los depósitos de los bancos, que ven ahí, es justamente los encajes que estábamos hablando hoy. Entonces, el Banco Central tiene pasivos monetarios, en términos de circulación, y también los depósitos que los bancos comerciales tienen en el Banco Central, es plata que en definitiva le debe el Banco Central a los bancos. ¿Bien? Entonces son parte del pasivo del Banco Central. Bien. Entonces, después vamos a ir viendo, con un balance un poquito más complejo, más actualizado y más argentino, cómo son las distintas políticas que pueden hacer. ¿Bien? Pero un ejemplo es, si el Banco Central, por ejemplo, compra dólares en el mercado, ¿qué es lo que pasa en este balance? Alguno que me responda a eso. Supongamos que interviene en el mercado de cambios, compra dólares, ¿qué tendría que hacer en este balance? Disminuye la circulación monetaria y aumenta las divisas. Es decir, disminuye el pasivo y aumenta el activo. No es eso la respuesta correcta. Hay una intuición que te debería dar, te ayudaría a pensar que no es correcta. Ahí me dice, ¿se escucha bien? O me decía su conexión es inestable. Bien, aumenta la circulación, perfecto. ¿Por qué? Si hay algo que aumenta el activo y disminuye el pasivo, sería espectacular. Es decir, sí de Luca porque, Luca, ¿no? Si vos al intervenir de esa forma, no puede dar, perdón por el chat, no quedó otras. Alejandro, si vos interviniendo en bancos en el mercado de cambio, podés aumentar tu activo y a la vez disminuir tu pasivo, lo harías siempre. Entonces llega un momento que tenés un activo enorme para respaldar un pasivo cada vez más chico, y eso justamente no es lo que hace el Banco Central. El Banco Central lo que hace cuando compra reservas es inyectar pesos en el mercado. ¿Sí? Básicamente, el excedente de dólares que está en el mercado lo compra, aumenta el activo, como bien dijo Luca, ¿sí? Aumenta el activo de reservas, pero también aumenta el pasivo. ¿Sí? Aumenta el pasivo emitiendo moneda. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si el Banco Central no está contento con ese aumento de la cantidad de dinero y piensa que lo que llamamos los economistas esterilizar? Es decir, tiene que sacar de vuelta de circulación esos pesos porque piensa que puede llegar a tener efectos inflacionarios en algún contexto. Entonces dice, bueno, yo quiero acumular reservas, compro los dólares, emito, pero después quiero que eso no esté circulando. ¿Qué opciones tiene el Banco Central? Aumenta el encaje, bien, eso es. Aumenta el encaje, sí. Puede ser, lo que puede hacer aumentar el encaje es disminuir la oferta monetaria, sí, eso sí, pero no la base monetaria, porque seguiría formando parte de lo que llamamos acá depósitos a los bancos, ¿sí? Es decir, emitir títulos. Emitir títulos es más directo, ¿sí? Aumentar el encaje no está mal, porque en realidad vos lo que me decís es, mira, aumentaste la base, lo que podés hacer es disminuir el multiplicador. Ahora vamos a ir bien. Y la respuesta de José María es emitir títulos y volver a esterilizar, que es lo que está haciendo Argentina desde hace un tiempo. Es decir, emite un pasivo que acá no está en este balance muy simple de GABA, que es LELIQ o LEVAC, depende que sea LEVAC, y de esa forma saca la circulación monetaria o lo que inyectó dinero en la economía y lo cambia por un pasivo más cortito, no, perdón, más corto, más largo, de una semana, 15 días, un mes,
que no es dinero. ¿Bien? Ahora, eso tiene sus límites. Sus límites están claros, que es que ese instrumento después devenga y tiene que pagarse intereses. Entonces, ese pasivo crece por el paso del tiempo, es decir, solo por el aumento, por la tasa de interés, ese pasivo va a ir aumentando y se cancela con dinero. ¿Bien? Y en cierta forma depende de que el año lo demande. Es decir, si los bancos en algún momento no quieren renovarlo, sobre todo se acuerdan las de BAC, que pasó mucho, el Banco Central tiene que cancelarlo emitiendo moneda. Entonces es como, en cierta forma, patea el problema para más adelante con una determinada tasa de interés, suponiendo que en el futuro aumentará la demanda real de dinero, entonces podrá ser compatible con la inflación que lo tiene. Entonces, eso que acabamos de explicar, después lo vamos a explicar más en detalle, se llama intervención cambiaria esterilizada. El Banco Central compra dólares, emite pesos y luego esteriliza los pesos emitiendo títulos. Si miramos el balance, sería una especie de aumento del activo, reservas, un aumento del pasivo, base monetaria, y luego tenemos una disminución de este pasivo base monetaria de vuelta, porque lo absorbimos, y un aumento del pasivo títulos, que está acá, títulos o delitos. Después no se asusten, esto es solo introducción. En definitiva, lo que tenemos acá es el balance del banco comercial. Perdón, central. Ahora vamos a ver un balance de un banco comercial, que es este que tenemos acá. Y tenemos esto. Es decir, ¿qué es lo que hacen los bancos comerciales? ¿Qué tienen en su activo? Préstamos al público, préstamos al gobierno, operaciones con el exterior. Dentro de operaciones con el exterior vamos a entender como créditos del banco comercial a empresas en el exterior. ¿Bien? O tenencia de dólares del banco comercial, cualquier cosa que tenga que ver en su activo con moneda extranjera, la vamos a incluir ahí donde dice operaciones con el exterior. Bien. Después vamos a tener otro activo que es billetes y monedas. Y por último, esos 30 que teníamos antes, como un pasivo del Banco Central con los bancos, ¿ven? Depósitos de los bancos, que para el Banco Central es una deuda, justamente para el consolidado de los bancos, es decir, para la suma de todos los bancos, esto es una creencia, es decir, es un activo. El Banco Central le debe esos 30 a los bancos comerciales. ¿Sí? Y después en el pasivo, los bancos, ¿a quién le deben la plata esta que tenemos en el pasivo? Es decir, el banco comercial tiene en su activo préstamos que le dio a los particulares, préstamos que le dio al gobierno, préstamos que le dio al exterior o moneda extranjera, tiene billetes y monedas, tiene una parte de su activo depositado en el Banco Central, pero ¿de dónde sacó todo eso para prestar? Exacto, a los particulares, ¿bien? En general es eso, a las personas y empresas. Por eso se llama depósitos, en este caso en cuenta corriente, ¿bien? Podría ser depósitos en cuenta corriente, depósitos en caja de ahorro, depósitos a plazo fijo, ¿bien? Pero acá estamos analizando la primero que es N1, entonces vamos a pensar solo en depósitos en cuenta corriente. Y obligaciones con el Banco Central. Esas obligaciones con el Banco Central, ven que suma 80 en este ejemplito. Si vamos a la hoja anterior, donde vemos redescuentos y adelantos, también suma 80. Porque redescuentos y adelantos son préstamos que el Banco Central le dio a los bancos. ¿Bien? Entonces, si son préstamos que le dio a los bancos, figuran su activo y a la vez figuran el pasivo de los bancos. ¿Se entiende? Es el mismo importe. Y después el patrimonio neto, que en general es bastante chico, tanto los bancos como los bancos. ¿Bien? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es consolidar estas dos cosas. Es decir, vamos a agarrar el balance de los bancos y el balance del Banco Central y vamos a tachar las cosas que se cancelan. ¿Qué cosas se cancelan? Sin pasar a la próxima hoja. ¿Qué vimos ya? Que está en el activo de uno y está en el pasivo del otro, y por lo tanto, cuando hagamos el balance del sistema financiero consolidado, que es la suma sería de los activos y la suma de los pasivos del Banco Central y los bancos comerciales, ¿qué cosas se van a cancelar y por lo tanto no van a estar más? ¿Qué es eso? Descuentos y obligaciones con el Banco Central, me dice Gianluca, tiene razón,
estos 80 que están acá, están en el activo del Banco Central y están en el pasivo de los bancos como obligaciones por el Banco Central. Entonces esas dos las cancelaríamos en un sistema, en un balance consolidado. ¿Qué otras cosas podemos cancelar? Pasivos que haya entre los bancos comerciales y el Banco Central. Pasivos que haya entre los bancos comerciales y el Banco Central. Bueno, está diciendo deudas de los bancos comerciales con el Banco Central. Estas, justamente las mismas, ¿no? Obligaciones con el Banco Central. Billetes y monedas, Facundo. Tenemos en el activo de los bancos comerciales billetes y monedas. Y en el pasivo del Banco Central tenemos billetes y monedas en poder de los bancos. ¿Ven? Muy buena respuesta. Tenemos 20 billetes y monedas en bancos en el pasivo del Banco Central. Y tenemos 20 billetes y monedas en el activo de los bancos comerciales. O sea que esas dos cosas también se cancelan. ¿Qué otra cosa tenemos? Depósitos en el Banco Central. Sí, Lucas, muy bien. Obligaciones en el Banco Central. Eso está bien. Ya lo sacamos hoy. Ahora vamos con depósitos en el Banco Central, a ver si esto está bien. Y vemos que tenemos 30 en el pasivo del Banco Central, que son depósitos de los bancos, y también tenemos 30 que están en el activo de los bancos comerciales. O sea que también se cancelan. Muy bien. Entonces hasta ahora cancelamos 20 billetes y monedas, 30 de los depósitos en el Banco Central, los 80 que tenemos como obligaciones con el Banco Central. Bien. Eso es todo lo que podemos cancelar. Después podemos agrupar cosas. Es decir, podemos sumar como préstamos al gobierno los 20 que prestaron los bancos comerciales con los 100 que le prestó el Tesoro. ¿Bien? Entonces, si el Tesoro prestó 100 al gobierno y los bancos comerciales prestaron otros 20, cuando vemos el sistema financiero consolidado, significa que 120 se le prestaron al gobierno. Bien, al público se prestaron 140. Al exterior, los bancos le prestaron 10, o tienen 10 de monedas, de reservas, perdón, y los bancos del Banco Central tiene 50, eso lo podemos sumar. Bien. Y del lado del pasivo vamos a tener billetes y monedas en poder del público, eso no se canceló y quedó entero, 170. Billetes y monedas de los bancos se canceló, eso ya no está. Bien. Depósitos de los bancos ya no está. ¿Y qué más vamos a sumar? Depósitos en cuenta corriente. ¿Bien? Entonces, vamos a ver si hicimos bien. Está acá. Acá está. ¿Bien? Esto es lo que yo quería llevar. Fíjense que billetes, nos quedó billetes y monedas en poder del público, pero ya no está más billetes y monedas en entidades financieras. Nos quedaron los 120 depósitos en cuenta corriente. Del otro lado, agrupamos todo lo que es préstamos al sector, al gobierno, ¿sí? Los 100 que le había prestado el central y los 20 que le prestaron los bancos comerciales. Sumamos las reservas, que creo que eran 50, más los 10 que figuran como operaciones con el exterior, nos quedan 60. Y nos quedó en 140 los préstamos al público. Bien. Entonces, algo importante es, el pasivo del Banco Central, que es este que está acá, es decir, el pasivo monetario, no todo el pasivo. Si el pasivo de títulos, eso no. Vamos a pensar en el pasivo que es dinero, es decir, la circulación monetaria total y los depósitos de los bancos en el Banco Central. Eso se denomina base monetaria, tal como lo definimos al principio. Bien. Ahora, ¿dónde está esa base monetaria? Está en el pasivo del Banco Central. Vamos al Banco Central y vemos circulación monetaria y vemos depósitos de los bancos. Eso es la base monetaria. Ahora, la oferta monetaria, el dinero estrictamente, el dinero que vamos a utilizar cuando hagamos modelos, cuando pensemos en el modelo de ISLM, la oferta agregada, demanda agregada, el modelo que en el futuro vamos a ver, en todos los modelos que veamos, cuando hablemos de dinero, no es esto es base monetaria. Y el dinero es la oferta monetaria, M2. ¿Dónde encontramos M2? En el pasivo del sistema financiero consolidado. Entonces, lo que el sistema financiero consolidado le debe a los particulares es billetes y monedas en poder del público y, en este caso, depósitos en cuenta corriente, porque estamos pensando en el M2. Depósitos en cuenta corriente y depósitos en caja de ahorro ya sería M2. Y
depósitos en cuenta corriente, depósitos en caja de ahorro y depósitos en plazo fijo es M3. Entonces, el pasivo, esto es importante, el pasivo monetario del sistema financiero consolidado, que significa sumar todos los bancos y el Banco Central, ese pasivo se llama oferta monetaria. Depende de qué analicemos, va a ser M1, M2 o M3. Pero básicamente, acuérdense siempre que si solo hablamos de oferta, es M2. Los otros son distintos agregados. ¿Bien? Y ahora, en el activo del sistema financiero consolidado, vamos a ver cuáles son los factores de creación del dinero. O sea, por qué motivos aumenta la cantidad de dinero. ¿Cuáles son los motivos? Crédito interno o reservas internacionales. Es decir, los factores de creación de dinero son un aumento del crédito a los particulares, genera dinero. Un aumento del crédito al gobierno, genera dinero. Y un aumento del oro y divisas, es decir, un aumento de las reservas del Banco Central, también generan la emisión de dinero o requieren de emisión de dinero, básicamente. ¿Bien? Entonces, ¿por qué factores aumenta la cantidad de dinero? M2, porque se aumentó el préstamo que se le da al sector público, aumentó el préstamo que le damos al público, al gobierno, o porque aumentaron las reservas y el Banco Central tuvo que emitir para eso. ¿Bien? ¿Se entiende? Dejemos un minutito para alguna pregunta que haya quedado clara. Si quieren activar el audio, no tengo problema para hacer la pregunta. Bueno, asumo que más o menos queda claro. En definitiva, lo que estamos diciendo es que el pasivo monetario del Banco Central es lo que llamamos base monetaria, dinero de alto poder en McCallum, y el pasivo del sistema financiero consolidado, el pasivo monetario, se denomina oferta monetaria. ¿Y por qué no están los billetes y monedas en el sistema financiero como parte de M1 o M2? Porque justamente no es pasivo del sistema financiero como un todo. ¿Sí? Es algo que el Banco Central le debe a los bancos, pero los bancos no tienen uso activo, entonces en definitiva se canceló. Por eso cuando vamos acá, fíjense que cuando vemos M1, no está circulante total, está circulante en poder del público más depósitos en depósitos fijos. Y ya después en M2 incluimos M1, por lo tanto, circulante en entidades financieras en ningún momento forma parte de esto. ¿Bien? Digamos. De vuelta. Entonces, en el pasivo del Banco Central, del sistema financiero consolidado, tenemos la oferta monetaria. Y en el activo del sistema financiero consolidado, tenemos los factores de creación de dinero, que es el crédito interno, ya sea al público en general o al gobierno, y el aumento o variación de reservas. Y después vamos a ver también que hay puede haber cambios de composición en el pasivo del Banco Central, que eso es algo que vamos a ver más tarde. Entonces, si ustedes agarran y se toman el trabajo de ver estos valores que tuvimos hoy, podemos ver que la base monetaria es el circulante total más los depósitos del Banco Central. Es decir, es el pasivo monetario del Banco Central, que es igual a 220. ¿De dónde sale ese 220? De ir a la primera hoja de acá, ver el Banco Central y decir, bueno, circulación monetaria hay 190. Depósitos de los bancos o reservas legales hay 30. 190 más 30, 220, la base monetaria es 220. ¿Bien? Ahora, la oferta monetaria no es esto. La oferta monetaria yo necesito sacarle estos billetes en monedas en poder de los bancos, esos 20 ya no los voy a tener más, sacarle estos 30 que tampoco voy a tener más, y sumar los depósitos en cuenta corriente. Entonces, ¿cómo llegamos a lo que es dinero? 170 más 120, 290. ¿Bien? M1 sería en este caso, ¿no? Porque solo estamos teniendo cuentas corrientes. Entonces,
billetes y monedas en poder público es 170, y depósitos en cuenta corriente es 120, o sea que lo que el sistema financiero consolidado le debe a los particulares es 290. ¿Bien? Eso es el dinero. Ahora, entre los 220 que el Banco Central emitió en su momento y los 290 que en realidad son dinero, hubo un proceso de creación secundaria que dependió de cuánto los bancos pudieron prestar, cuánto la gente decidió tomar de préstamos y cuánto el gobierno los obligó a mantener como encajes y no pudieron prestar. ¿Bien? Entonces, en definitiva, quedó en 290 dividido 220, eso nos da la idea del multiplicador. El sistema financiero consolidado, en este ejemplo, creó 70 de dinero. Esperen un segundo. Ahí está. Entonces, los bancos crearon 70 unidades, o sea que si nosotros agarramos 290, lo dimos por 220, tenemos lo que es el multiplicador de M1. Después, si agarramos M2, si hubiera habido cajas de ahorro, sumamos el monto de las cajas de ahorro en M2 y tenemos el multiplicador K2, y en M3 ya ahí tenemos que incluir los plazos fijos. Estos son los tres multiplicadores que van a ver que analiza GABA en el trabajo. Bien, entonces, en nuestro ejemplito, 290 dividido 220 es 1,31. Es decir, el sistema financiero de nuestro ejemplo multiplicó la base monetaria por 1,30 y el dinero pasó a ser 30% más de lo que había originalmente. Si los encajes serían del 100%, no habría encajes fraccionarios y los bancos tendrían que guardar toda la plata que tienen depositada en particulares, no habría creación secundaria del dinero. Y la base y la oferta serían lo mismo. ¿Bien? Chicos, ¿alguna pregunta? Si paramos un minutito. Voy a activar los micrófonos. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, hagamos un poco y podemos hablar, interactuar un poquito. Y si no, también lo podemos pagar. O sea, José María, en abierto, Mailén, Tomás. ¿Vamos bien? ¿Es algo que relativamente ya vieron o es nuevo? Dos. Bueno, seguimos. Ahí ya bloqueé de vuelta los micrófonos. Si alguno quiere hablar, tiene que desbloquear su micrófono y ya puede participar. Entonces, hasta ahora, esta forma de ver el multiplicador, que es agarrar la oferta monetaria, el agregado que queremos, M1, M2, y dividirlo por la base monetaria, es una forma que podemos hacer ex post. Es decir, es un cálculo que solo podemos hacer una vez que ya la base monetaria se multiplicó por completo, porque este proceso de multiplicación demora un tiempo. Es decir, los bancos deben captar, en este enfoque que tenemos hoy, que todavía es un poco viejo, estamos pensando como que los bancos reciben depósitos, encajan una parte en el Banco Central, dan créditos, esos créditos vuelven a circular en la economía, una parte vuelven en forma de depósitos, se encaja una proporción, y eso tiende a infinito y converge a un número, por la forma en que tiene la sucesión, converge a un número finito, que es lo que llamamos oferta monetaria, y una vez que ese proceso de multiplicación terminó, podemos dividir M2 por M,
por la base monetaria y obtener el multiplicador. Ahora ese multiplicador solo se puede hacer ex post, es decir, se puede hacer una vez que ya finalizó. Ahora lo que es interesante en estos esquemas, todo esto toda esta bibliografía que estamos viendo y todo lo que estamos pensando ahora, es siempre pensando en un banco central que tiene como objetivo un determinado nivel de cantidad de dinero. Entonces, si el Banco Central tiene como objetivo un determinado nivel de M2, y dijimos hoy que M2 no depende totalmente del Banco Central, el Banco Central es muy importante que estudie de qué depende este proceso de creación secundaria del dinero, cuáles son los determinantes, ver si este multiplicador, que llamamos multiplicador, es estable en el tiempo o no, porque si es estable no hay mucho problema, es decir, el Banco Central maneja la base monetaria, el multiplicador es estable, entonces significa que maneja la oferta. Ahora, si el multiplicador no es estable y varía, y no sabemos por qué varía ni cómo varía, entonces no podemos, como Banco Central, alcanzar un M2 objetivo si el multiplicador es inestable. Entonces, el Banco Central tiene que estudiar, saber de qué depende ese multiplicador. Entonces, una vez que determina la base monetaria, si tiene una buena estimación del multiplicador, va a tener una buena estimación de M2. ¿Bien? Ahora, entonces, ¿de qué depende el multiplicador? La fórmula del multiplicador, que ahora vamos a ver cómo se deriva, es esta que está acá, que es 1 sobre C chiquita más RD por 1 menos C. Bien, entonces, ¿qué es cada una de estas cosas? Pero C es la proporción que mantiene el Banco Central, perdón, los particulares en efectivo sobre el total del dinero, y RD es la tasa de encaje legal. Bien, ahora lo vamos a ver en detalle. Piénsenlo así, es decir, los determinantes es lo que limita la intermediación de los bancos. Entonces, hay dos cosas que limitan la intermediación de los bancos, que la reducen en cierta forma, y son estas dos letritas que tenemos acá, que es C y RD. C es la proporción que la gente decide mantener en efectivo sin depositar en los bancos, y RD es la proporción que el Banco Central les exige a los bancos no prestar y mantener como reservas legales. Entonces, es lógico que si la gente desea tener mucho dinero en efectivo, entonces, supongamos que C valga 1. Si C vale 1, RD por 1 menos C desaparece y nos queda 1 sobre 1. Es decir, el multiplicador es 1, es decir, no hay multiplicador. ¿Bien? Si la gente no deposita a los bancos, no hay multiplicación secundaria del dinero, es algo obvio. ¿Bien? Ahora, si RD vale 1, es decir, todo se deposita a los bancos, nos quedaría C más 1 menos C, ¿cuánto nos da? 1 también. Es decir, si el Banco Central exige a los bancos mantener todo como depósito y no poder prestar nada, el multiplicador también vale 1. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de esto? Acuérdense que para hablar tienen que activar el micrófono. Ahora vemos cómo llegamos a esta fórmula, pero la intuición es bastante entendible, yo creo. Es decir, depende de la proporción que la gente quiere mantener en efectivo. Si es el 100%, no hay interacción de los bancos, no hay intervención de los bancos, quiero decir, no hay creación secundaria. Y depende de cuánto el Banco Central les deje prestar, es decir, de este encaje fraccionario. Si el encaje es 1, ya no es fraccionario, entonces los bancos no pueden prestar la plata, entonces no hay creación secundaria del dinero, y el dinero es igual a la base monetaria, no hay proceso creador. Entonces, ¿cómo mostramos esto? Entonces, la base monetaria, acá está una de las formas de calcular el multiplicador de esta forma que vimos recién. Entonces, la base monetaria, BM es base monetaria, C grande es circulante. Bien. RLD es reservas legales. Bien. La base monetaria es igual al circulante más las reservas legales. Bien. C chiquita es la proporción del circulante en M1. C grande, que dijimos hoy es el circulante, es una proporción C chiquita de M1. Entonces, C chiquita, ¿qué es? Es la parte de la cantidad total de dinero, M1, que la gente desea mantener en efectivo.
Eso es C chiquita. Y acá lo ven claramente. CP sobre M1. Y después las reservas legales totales, R mayúscula, digamos, es la proporción RD chiquitita del total de los depósitos que el banco tiene que guardar en el Banco Central. ¿Bien? Eso es RLD, es igual a RD chiquita por los depósitos. Ahí en la ecuación 3. ¿Qué es RD? RD es reservas legales sobre depósitos. ¿Bien? M1 es igual a circulante más los depósitos listos. Esto es lo que definimos hoy. Entonces, de la cantidad total de dinero, M1, es justamente la suma del circulante más los depósitos. Y los depósitos a la vista, de vuelta, es 1 menos C chiquita de M1. ¿Por qué? Es decir, hay una proporción de M1, C chiquita, que se mantiene como circulante. Y hay una proporción 1 menos C que se mantiene como depósito. ¿Bien? Chicos, ¿me siguen ahí? Todos los símbolos tienen claro qué son. Lo que estamos tratando es de derivar esa fórmula que les mostré al principio del multiplicador, utilizando, digamos, estas expresiones, y de acá llegar al multiplicador. Bueno, entonces asumo que me siguen. Entonces, si nosotros, acá no lo tengo, pero si nosotros agarramos y dividimos M1 sobre la base monetaria y reemplazamos, a ver si lo tenemos acá, tiene 2 o 3 formas de llegar al mismo multiplicador que vimos hoy. Yo les quiero simplemente la fórmula más sencilla, que si no me equivoco, esto es una sucesión, que tampoco me interesa demasiado. La más fácil de todas es agarrar esto que tenemos acá, yo no sé si estaba hecho acá, y está. Directamente dividir, es decir, nosotros agarramos, a ver si puedo ir a una pizarra. Entonces, a ver. Entonces, si nosotros tenemos que M1 sobre base monetaria es igual al multiplicador. Entonces, M1, por lo que vemos, es igual a C más DD. ¿Bien? La base monetaria es igual a C más RD. Esto es igual al multiplicador. Si nosotros reemplazamos esto más por las expresiones que tenemos acá, tenemos que C es igual a C chiquita por M1, más D es igual a 1 menos C por M1, y esto es igual a C, que es igual a C por M1, más RLD, que es RD chiquita por DD, que de vuelta es 1 menos C por M. Entonces, voy a ver si el texto que estoy escribiendo lo ven.
Bien, se podía escribir, estoy aprendiendo sobre la marcha. Entonces, buenísimo, vemos. Una vez que tenemos esto, acá hay un error mío, ¿no? Esto es dividido. Esto es dividido, todo esto, ¿no? Entonces tenemos, no, lo que hicimos es, el multiplicador básicamente es oferta sobre base. Entonces yo agarro la oferta ¿qué es? Circulante más depósitos. ¿Y qué es la base? Circulante más reservas. Bien, eso es un multiplicador. Entonces ahora reemplazo. El circulante es una proporción chiquita de C de M1. Los depósitos son una proporción 1 menos C de M1. Bien, ahora, el denominador ¿qué es? Es una proporción de vuelta C chiquita de M1. Y ahora es una proporción RD, que es la tasa de encajes, por una proporción 1 menos C de M1. ¿Bien? Entonces, ¿quién me dice cuánto da el numerador? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo puedo expresar o resolver el numerador? ¿Qué valor toma? Perdón, estaba hablando con el micrófono silenciado. Lucas, C más 1 menos C, todo eso por M1, ¿eso qué viene a ser? Yo lo que pregunto es, ¿cuánto vale el numerador? El numerador es C por M1 más 1 menos C por M1. ¿Cuánto da eso? Esto. Perfecto. Sí, me imagino. Perfecto. Bien. Está bien. ¿Por qué? Volvemos al principio, ¿sí? Si hacemos esto de hacemos distributiva, entonces queda C por menos 1, o sea, se cancela CM1 menos CM1, queda 0, y arriba ya esto nos queda como C por M1 más M1 C por M1. Entonces esto se cancela y nos queda de vuelta M1, ¿sí? Que es de lo que empezamos. Entonces en definitiva esto está... Okay. Ahora, o sea, en definitiva de esto tenemos que llegar a la expresión de multiplicador que teníamos al principio, y eso surge de cancelar. Entonces esto acá nos quedaría M1, perfecto. Y ahora el denominador, ¿cómo nos queda? Si sacamos factor común M1, ¿cómo nos queda? Nos queda M1 por C más RD por 1 menos C. ¿Entiende? Es decir, hasta ahí ustedes me dijeron, el numerador queda como M1. Está bien, perfecto. ¿Por qué? Porque saco factor común acá, cancelo CM1 menos CM1, eso se va y nos queda M1. Ahora, en el denominador, yo lo que veo es que en los dos lugares están multiplicando por M1, o sea que puedo sacar factor común, M1, entonces nos queda así, M1 por C más RD por 1 menos C. ¿Bien? Esto es como que en realidad estaría esto abajo de esto, ¿no? Para no generar confusión. Si esto fue una fracción, esto sería como... ¿bien? Entonces, si yo tengo esta fracción, M1 se me va con M1, o sea, esto básicamente... Esperen que me quedó... Mover acá. Y lo que vemos es que M1 con M1 se van los dos, y llegamos a la siguiente expresión, que es directamente el multiplicador que vimos antes, es decir, 1 sobre C
C más RD por... ¿Bien? Bien, entonces, así, con estas expresiones, llegamos al multiplicador que vimos acá en el slide anterior, que es básicamente técnicos. Salimos de acá, volvemos para acá. Bien, entonces esto está acá, ahora lo eliminamos. Acá, bien, entonces, esto que hicimos recién, que ahora voy a ver cómo lo elimino, porque está complicado, es, llegamos a la misma expresión que vimos al principio. K1 es igual a 1 sobre C más RD por 1 menos C. La intuición económica es que cuanto más la gente esté dispuesta a depositar en los bancos, y cuanto más esté los bancos, cuanto digamos menos el Banco Central los obligue a guardar como reservas, entonces mayor va a ser el multiplicador. Mayor va a ser la intervención del Banco Central, perdón, la creación secundaria del dinero. ¿Bien? Entonces, la cantidad total de dinero que tiene la economía no depende solo del Banco Central. En este modelito sencillo que estamos viendo hoy, la RD sí la fija el Banco Central. Entonces, lo que cambia es C. Es decir, si la gente quiere depositar plata en los bancos, o si la gente no quiere depositar plata en los bancos, eso va a modificar cuánto es la cantidad total de dinero. Entonces el banco debería poder predecir esto. ¿Bien? Y acá estamos tomando como dado que el total de las reservas son solo las que el Banco Central obliga a depositar. Cuando ustedes lean la bibliografía, y cuando veamos el modelo de McCallum, vamos a ver que esta tasa de encaje no es, o sea, los bancos no solo guardan lo que el Banco Central les obliga, sino que además guarda lo que desea, es decir, hay reservas excedentes. Y van a ver que, por ejemplo, cuando vean el multiplicador en el caso de Estados Unidos, en la crisis de 2008-2009, hay casos donde el multiplicador desciende fuertemente. Es decir, el Banco Central, la FED, digamos, en 2008-2009, inyectó una gran cantidad de dinero, aumentó muchísimo la base monetaria, sin embargo, el agregado monetario M2, o lo que acá llamamos M2, que es la oferta de dinero, aumentó muchísimo menos. ¿Por qué? Porque aumentaron muchísimo las reservas excedentes de los bancos, porque básicamente nadie pedía crédito, es decir, las familias y las empresas endeudadas no pedían crédito porque estaban hasta acá de deudas. ¿Bien? Entonces, todo lo que inyectó el Banco Central, una gran parte no circuló, entonces el multiplicador se desplomó. Eso lo van a ver ahí en uno de los grafitos que tienen en la bibliografía. Entonces, en este caso particular, RD es reservas legales y las decide el Banco Central. En la vida real, las reservas son también excedentes y ya no decide todo el Banco Central. ¿Bien? Eso lo vamos a ir viendo después. Después, esto no lo vamos a ver ahora porque se va a hacer muy largo, aparte está en la bibliografía. Son otras formas que tiene GABA de llegar a lo mismo. A ver si puedo borrar eso que está mostrando ya. Perfecto. Entonces, GABA tiene otras formas. Una de las formas que tiene es usar el enfoque de activos y reservas. Bien, que eso lo van a ver en esta parte. Una de las formas es una sucesión matemática. Acá está explicado lo que nosotros hablamos hoy. Es decir, el accionar de cómo son las etapas del proceso de creación secundaria del dinero. ¿Bien? Fíjense que una parte está C chiquitita como billetes y monedas, una parte 1 menos C se deposita, una parte R de ese 1 menos C se guarda como reservas legales, y el resto se va prestando. Y ese proceso de creación secundaria del dinero es una sucesión matemática que converge a un valor que es justamente el M2, ¿no? Entonces, eso nos deriva en esta forma de derivar el multiplicador, que es una sucesión infinita, y que converge a 1, lo mismo, ¿no? A 1 sobre C más R menos 1. Pero bueno, esto es otra de las formas de derivarlo. Y esta es un poco más sencilla, básicamente agarramos cuáles son los activos y cuáles son las reservas que estamos definiendo. Por ejemplo, en M1, que solo tenemos un tipo de depósito, que es cuenta corriente, y el circulante, lo que vemos es el activo,
acá en la columna 1, es decir, una proporción de M1C se mantiene como circulante. Ese circulante se considera que es totalmente reserva, porque es totalmente base, primero, ¿bien? Y ahora tenemos una proporción 1 menos C, que fue como depósitos a cuenta corriente, de la cual una proporción RD se mantuvo como reserva. Una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Si nosotros hacemos el ratio activos sobre reservas, llegamos a la expresión del multiplicador. Entonces fíjense que lo que hace, en el numerador tenemos C, la proporción C chiquita, más la proporción D, que es igual a 1 menos C, nos da 1, y en el denominador tenemos las reservas. Y fíjense que de reservas tenemos C, más RD por D, que es justamente RD por 1 menos C. ¿Bien? D es la proporción que se mantiene como depósitos. Y acuérdense que la habíamos definido como 1 menos C. Todo lo que no está como efectivo se mantiene como depósitos en cuenta corriente. ¿Bien? Es otra forma de derivar el multiplicador que derivamos hoy de una manera más sencilla. Bien, y ya vamos a ir terminando, porque se les va a acabar la paciencia, la atención. Entonces, fíjense que ese activos y reservas lo podemos hacer para M2 también, y agregamos un tipo de depósito más, que en este caso es depósito a caja de ahorro, que lo llamamos una proporción T, ¿bien? Y ya ahora ya no es uno menos, ya tenemos tres tipos de activos. Circulante, del cual todo es reservas, depósitos a la vista o de cuenta corriente, del cual una proporción RD por D justamente se mantiene como reserva, y un tercer tipo de depósito que sería depósitos en caja de ahorro, T, una proporción RT, el Banco Central te lo exige mantener como reserva. Entonces RD y RT pueden ser distintos, porque puede ser que el Banco Central tenga una exigencia para caja de ahorro y una exigencia distinta para depósitos a la vista. Justamente en la práctica tiene una exigencia distinta para lo que es plazo fijo. ¿Bien? Entonces, si nosotros hacemos esto, es decir, activos sobre reservas, llegamos a la expresión del multiplicador para M2. Fíjense, que es el K2. El multiplicador para M2 es igual a 1 sobre C chiquita, que es la proporción ahora de M2 que la gente quiere mantener como efectivo, más la tasa de encaje legal sobre los depósitos vista, por la proporción de M2 que la gente quiere mantener como depósitos vista, y por último sumado la tasa de encaje legal sobre los depósitos en caja de ahorro, multiplicados por la proporción de M2 que la gente quiere mantener como caja de ahorro. Entonces, acá abajo tenemos la definición de C, D y T. Siempre C más D más T tiene que sumar 1, porque es el total de M2. M2 se distribuye un poquito como dinero, en efectivo, otro poquito como cuenta corriente y otro poco como caja de ahorro. Y ahí se agota. ¿Bien? Y ahí tenemos el multiplicador. De vuelta, el multiplicador de M2 siempre va a disminuir cuanto más alta sea la proporción que la gente quiere mantener en efectivo y cuanto más altas sean los encajes reales. Cuando el Banco Central decide subir encajes, es una política monetaria contractiva. ¿Por qué? Porque disminuye el multiplicador. Cuando hay una corrida bancaria, es algo que es contractivo monetariamente. ¿Por qué? Porque la gente retira la plata del banco y el banco debe desarmar créditos y debe desmultiplicar el dinero y destruir el dinero que creó originalmente. ¿Bien? Acá hay un par de ejemplos que hicimos en algún momento calculando cuál era el multiplicador en Argentina en determinado momento. Eso después lo pueden mirar, no sé por qué se me pasa. ¿Ven? Fíjense que lo que se hizo es agarrar justamente los numeritos que había en Argentina para esa época de la marzo de 2018. Se calculó K1, K2 y K3, mirando los distintos agregados. Esto es ex post, es decir, agarramos cuánto valía M1, M2 y M3 en ese preciso momento y lo dividimos por la base monetaria. Ustedes pueden construir una serie larga y analizarlo y ver si es estable, si no es estable, de qué depende. ¿Sí? Y después está el multiplicador que se llama marginal, que Gaba en algún momento lo nombra, que tiene que ver con, básicamente el multiplicador que nosotros calculamos haciendo esto, es dividir M1 sobre base monetaria, es el multiplicador promedio histórico en cierta forma. Es decir, es como
la base monetaria desde que se emitió hasta hoy se multiplicó y cómo se transformó en M1, M2 o M3. Pero en el margen, ese valor puede ser distinto, es decir, que el multiplicador K1 sea 1.18, no significa que si el Banco Central aumenta la base monetaria en 1 hoy, la oferta monetaria va a aumentar 1.18. Primero, porque el multiplicador cambia. Y segundo, porque el multiplicador de hoy, el marginal, no necesariamente tiene que ser igual al del promedio de todo el periodo. Entonces podemos hacer algún cálculo del multiplicador marginal utilizando las variaciones. Es decir, si yo miro los datos y veo que en los últimos 6 meses la base monetaria aumentó 10% y la oferta monetaria aumentó, o no 10%, aumentó en 100 y la oferta monetaria aumentó en 200, significa que el multiplicador para esos 6 meses fue aproximadamente 2. Y tal vez el promedio histórico es menos o más. ¿Sí? Entonces, para programación monetaria, para el Banco Central que está intentando alcanzar un nivel de cantidad de dinero X, lo que más importa es el marginal. Es decir, ¿qué pasa si yo inyecto X cantidad de base? ¿Qué va a pasar con la oferta? Entonces, tengo que tratar de tener una estimación del multiplicador marginal, el multiplicador más reciente, el que me sirva para proyectar el próximo año o los próximos 6 meses. Igual recuerden, esto es todo un enfoque bastante viejo, ¿sí? Hoy en día la mayoría de los bancos centrales no hacen este tipo de cosas. Ya vamos a ir de a poco llegando a lo que hacen hoy los bancos centrales y por qué. Acá tienen un calculito así marginal entre marzo y febrero de 2018 de cómo cambió M1, M2 y M3. ¿Bien? Y bueno, creo que por hoy estamos bastante bien. A ver si puedo volver al chat porque lo cerré. Para maximizar la pantalla. Lo que quiero es que dejar de compartir esto y Telegram. Acá. Chicos, espero más o menos les haya quedado claro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguno quiere decir algo? Están todos los que figuran acá, o ya se aburrieron. Mi objetivo original era ver 2 presentaciones, pero como verán, siempre lleva más tiempo de lo que pensamos. Fíjense en la bibliografía, esto es estrictamente lo de Java, pero la próxima clase vamos a ir viendo alguna otra cosita más. Yo no tengo problema en seguir, pero me parece que ya debe estar bastante, ya pasó 1 hora y media. Vamos a agendar, estén atentos, en algún momento de esto voy a agendar una clase más. Seguramente el sábado que viene va a haber clase, ¿sí? No en el horario de la clase, porque es muy temprano, no tiene sentido. Probablemente yo les voy a avisar en la semana, la posibilidad de una clase tipo 11, mediodía, o a esta hora, ¿sí? Tal vez grabe una y otra la dé, porque si no, no vamos a llegar. ¿Bien? Vayan mirando el que es de instrumentos, y el de lean el paper de Macalum, el trabajo de Macalum en el capítulo 4, sobre todo porque está en inglés, y eso les puede costar un poco más. Tengan visto la presentación de instrumentos y la presentación de Macalum, junto con la lectura del capítulo 4 de Macalum, más lo que vimos agregado. Todo eso intenten tenerlo listo para el sábado que viene. El sábado que viene voy a dar una de las clases de las presentaciones. Si puedo dar las 2 mejor, si no daré una y la otra la tendré grabada para que la puedan ver. Y vamos avanzando. Dinero endógeno, el que está subido de dinero endógeno es de la 1 a la 19. Alejandro que me pregunta eso. Es de la página 1 hasta la 19. El resto no necesitan leerlo, ¿bien? Si lo quieren leer, sobre todo si alguno tiene una visión más heterodoxa de la economía o le interesa ver cómo piensa a través de la escuela que no está teniendo más que nada en la facultad,
lo puede ver, tiene un análisis, está bueno, sobre todo la bibliografía, porque tiene autores. Aparte igual van a ver bastante con Sebastián Valdecantos de estos temas. Lo que sí me interesa que vean esto del nido endógeno, porque nosotros vamos a ir saliendo de esta idea de multiplicador y el Banco Central buscando un nivel de cantidad de dinero, y poco a poco vamos a ir yendo a un Banco Central que lo que hace es definir la tasa de interés, como es hoy en la vida real, y la cantidad de dinero queda determinada en forma endógena por la economía. Pero bueno, eso vamos a ir de a poco yendo hacia ahí, ¿sí? Saliendo de esto que vimos hoy y yendo a lo que los bancos centrales hacen en la vida real hoy. Y para el medio está bueno que hablemos de esto del nivel endógeno, que vamos a ver un poquito la semana que viene, se los voy a explicar, y leanlo si es lo posible, estaría bueno que lo vean. En definitiva, estaría bueno que lean toda la bibliografía de oferta monetaria durante esta semana, para que la clase que viene veamos una presentación más y podamos cerrar el tema con preguntas y ¿sí? Así que creo que es todo. ¿Alguna pregunta, chicos? Última oportunidad por hoy. Las voces no le conocían a nadie, todo escrito. La bibliografía no incluye los PPT. Están subidos. Y los PPT, digamos, el único que es bastante importante que lo tengan como fuera de la bibliografía es el de instrumentos. Porque esto que vi hoy es Java. Y parte de lo que voy a dar la próxima es el 4 de Macaulay. Pero como está en inglés, después venir de la presentación. Y después, el otro de instrumentos, ese sí no hay bibliografía atrás. Porque ese es, básicamente es lo que doy yo. ¿Sí? Ahí sí vamos a ver el balance del Banco Central y ver cuáles son los factores de creación de la base monetaria y cómo cambia la base monetaria, depende de las políticas que se hacen, ¿sí? De aumento de la LELIQ, o compra de reservas, intervención estabilizada, todo eso lo vamos a ver. Vamos a hablar de qué son las LELIQ, qué son los pasos, qué son los redescuentos, cómo es el balance del banco, etcétera. Todo eso lo vamos a ver. Y eso sí, que no hay bibliografía en subida, sino que es el Power ese que es azul de fondo horrible, y que lo vamos a revisar en detalle. ¿Bien? Así que ese mírenlo, porque les va a servir para estar en tema, para poder hacer preguntas. Eso fue para Lucas, que me preguntaba. Chicos, el resto, que no hablaron mucho. Tomás, Ariana, Maiten, Canadilla, se fueron. Bueno, espero que les haya servido. Hablamos la próxima. Perfecto, gracias Maiten. Y la próxima espero que se animen a hablar, a aparecer un poco. Si no, yo me aburro, esto es muy raro para mí hablar solo. Así que bueno, chicos, espero que en serio les haya servido. Y el sábado que viene seguimos. Muchas gracias. Chao, chicos.